No entro. demasiado followers, demasiado likes, y yo digo, "Mae, me encanta". Pero ya ahora decir qué es, la verdad, Mae, yo la tengo para tener a mis amigos. exacto. Entonces, no te preocupes. Nada de separación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En realidad, para mí es un honor presentar al doctor Mariano Rojas. El profesor Rojas es egresado acá de nuestra escuela, incluso en licenciatura aquí en la escuela, y bueno, tiene una gran experiencia a nivel internacional. Tiene su doctorado en la Universidad de Ohio State, y a partir de ahí, bueno, ha volado, como dicen ustedes. En realidad él es miembro de la Sociedad Internacional de Calidad de Vida, y además es profesor e investigador del FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Puebla, donde ellos donde residen, y además tiene una gran experiencia como investigador en el tema de organización industrial, economía latinoamericana, y y el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la economía de la felicidad, y que yo sé que despertó gran interés en la mayoría de los estudiantes, porque es un tema muy novedoso e interesante. El profesor es también profesor visitante de la Universidad de Pekín, de la Universidad de Granada, y de más de 20 universidades de mucho prestigio internacional. Además, él nos ha apoyado mucho en el posgrado de Economía. ¿Verdad? Muchas gracias, Mariano, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Así que sin más preámbulos, lo dejo en manos de Mariano. Gracias, Isabel. Pues muchas gracias por invitarme, ¿no? O sea, cuando Juan Rafael me contactó y me dijo de dar una charla, yo siempre a la UCR le digo que sí. Entonces pues dije que sí, ¿no? Luego me volvió a escribir y me dijo que era la cátedra Alexis Orozco, y entonces eso sí fue muy especial para mí, y me puso a recordar un poco mi época de estudiante aquí en la Universidad de Costa Rica, e incluso cómo llegué yo a la economía. Cuando yo estudiaba en el Dobles Segreda, me acuerdo que pues, ahí no había mucha orientación, entonces me mandaron a la universidad a ver qué carrera seguía yo, y estuve pensando entre algo por el lado de las matemáticas, que era algo que se me daba bastante bien, y algo por el lado de ciencias sociales, ¿no? Siempre me gustó mucho, todavía me gusta la cosmología. Entonces pues al primer lugar que fui fue aquí al lado, como que todavía está al lado, sí. Físico-matemática, para estudiar física, para estudiar cosmología. Y recuerdo que llegué, la secretaria me dijo, bueno, vaya, hable con un profesor, ¿no? Y menciono el nombre, a lo mejor todavía está, con Brenes, no sé si todavía está o no. Vaya, hable con Brenes para que lo oriente, ¿no? Y entonces fui a hablar con Brenes, subí al segundo piso y le dije que andaba viendo estudiar física, y me dijo algo así como, ¿usted para qué quiere estudiar física si aquí no tenemos ni rayo láser? Y eso fue suficiente, o sea, salí de ahí, me vine para este edificio, me vine para el edificio de economía, y pues tampoco tenía mucha orientación. Alguien me atendió en servicios estudiantiles, y me dijeron, bueno, pues que aquí tenemos negocios, tenemos pública, tenemos estadística y economía pura. Y lo de pura me sonó muy agradable. Eso sí debe ser ciencia exacta, dura, ¿no? Y entonces opté por pura. O sea, así fue como llegué a economía, y tuve la suerte también de que quería llevar generales en la mañana. En aquella época había un profesor de filosofía que era muy destacado, don Constantino Láscaris, tal vez alguien lo ha escuchado en aquella época. Entonces quería llevar generales en la mañana, y eso me llevó a tomar principios de economía, que era la micro, en la tarde. Y ahí fue mi encuentro con don Alexis Orozco,
yo llevé principios de economía 1 con don Alexis y aprendí tanto que matriculé principios de economía 2 con don Alexis. Entonces llevé principios 2 con don Alexis también, excepto las últimas 4 semanas. Y creo que ahí fue cuando a don Alexis le dio un problema cardíaco y creo que fue la última vez que dio principios de economía, ¿no? Entonces, pues ya a estas alturas estamos prácticamente las últimas generaciones que llevaron clases con don Alexis, y don Alexis era un profesor muy especial. O sea, ya en aquella época que me tocó a mí, don Alexis pues tenía un respeto de todos los economistas enorme, y creo que fue una gran suerte que haya podido llevar clases con don Alexis. Muchas cosas aprendí, pero hay una que va a ser la guía de todo la presentación que voy a decir hoy. Imagínense que esto fue hace 40 años. Para ser sinceros, esto fue la última vez que don Alexis dio principios de economía. Me acuerdo muy bien de sus clases, pero siempre se me quedó grabada esta frase que voy a mencionar ahora, porque es muy importante en toda la carrera de investigación que he realizado. Y don Alexis, me acuerdo que estaba hablando de la utilidad marginal. Me imagino que todo el mundo empieza por la utilidad, ¿no? Y la utilidad marginal. Y don Alexis dijo algo así como la utilidad de los bienes. Y entonces se detuvo y levantó la mano y dijo, permítame corregir. Y entonces mencionó algo muy parecido a esto. La utilidad no es una propiedad de los bienes, es un atributo que la persona otorga a los bienes. Esta es una diferencia sustancial en cómo nos acercamos nosotros al tema del bienestar. Por lo general, los profesores son bastante descuidados. O sea, yo he dado microeconomía por muchos años y siempre hablamos de la utilidad de los bienes, la utilidad marginal de los bienes, y aprecio mucho que don Alexis lo haya corregido y yo haya captado un poco la diferencia que hay en esto. La utilidad no está en los bienes, ni el bienestar está en los bienes. El bienestar está en los seres humanos, en las personas, y son las personas las que hacen que estos bienes tengan o no tengan capacidad de impactar en el bienestar de la gente. Esto va a mover el estudio del bienestar de estudiar bienes a estudiar personas. Si el bienestar es un asunto de las personas, si es algo que le sucede a las personas, para entender el bienestar no nos podemos quedar en el plano, en el eje de los bienes, de los productos, de las mercancías. Tenemos que ir a donde el bienestar sucede, que es donde las personas, que es donde pasa el bienestar. Y entonces es un cambio grande, y para ver la importancia de esto, permítanme hacer un poco de historia sobre el bienestar. Si uno se va a ver el bienestar en economía, básicamente en la historia lo que domina son lo que llamamos las tradiciones moralistas, las tradiciones de filósofos y religiosos. Por siglos, cuando se hablaba del bienestar, del bien y el mal, de la buena vida, la mala vida, se recurría al experto, y entonces era un enfoque de arriba hacia abajo. El filósofo decía, si esta persona no hace esto o tiene este comportamiento, si no tiene esta serie de activos, esta persona no tiene bienestar, y si tiene esto, tiene bienestar. Entonces los filósofos, la ética, los moralistas y todos los grupos religiosos juzgaban a los demás. La autoridad en el juicio de si alguien tiene bienestar o no, no estaba en la persona, sino en un experto, que llegaba y decía, dados estos atributos, hay o no hay bienestar. Un detalle, algunas láminas vienen en inglés, otras vienen en español, ahí van a andar saltando ustedes, ¿no? De lenguaje de inglés a español, ahora que me doy cuenta, ¿no? En mandarín no hay nada. En mandarín no, pero sí en inglés, ¿no? Entonces, esta tradición que es milenaria, todavía la encontramos en el presente.
si ustedes van a ver cómo se mide la pobreza en el presente, son criterios de experto. El experto plantea un criterio, ya sea un umbral de ingreso o un vector de variables, que es la famosa pobreza multidimensional, y además hacen sus hessianos y cosas complicadas para construir un indicador unidimensional a partir de muchas dimensiones, que es lo que hace Foster, ¿no? Y Alcaide, y entonces plantean, esta persona es pobre y es miserable, o aquella no. La persona no tiene ninguna injerencia en este juicio, en esta decisión. Los pobres son clasificados por otros como pobres, pero a ellos no se les consulta sobre su bienestar, que de acuerdo al planteamiento de don Alexis, es algo que le sucede a la persona y la persona debería saber. Esta es la tradición moralista que todavía perdura cuando hablamos de bienestar. Pasamos luego allá a inicios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, por lo que yo creo que fue un intento muy valioso de revertir este enfoque, que es cuando Benham dice, y Benham estaba interesado en política pública, en qué deben hacer los estados para promover el bienestar, pero de paso representa un cambio enorme en la tradición de cómo se entiende el bienestar. El bienestar, con base en Benham, deja de ser un constructo de académicos. No es un académico, un experto, un filósofo, el que dice esto es el bienestar. Para Benham, el bienestar le sucede a las personas. Es una vivencia humana. Todos los seres humanos saben cuando hay bienestar o no. El bienestar es inherentemente subjetivo, porque no puede suceder sin el sujeto. Si no hay sujeto, si no hay persona, no hay bienestar. Los objetos por sí solos no representan bienestar, a no ser que haya una persona que experimente o viva esa idea de bienestar, esa experiencia. Y claro, Benham planteó esto. Quienes recuerden un poco la historia, fines del siglo XVIII, es cuando empiezan pues a caer las monarquías. 1776 es la Revolución Americana, 1789 la Revolución Francesa. Este es un cambio también de esos enfoques jerárquicos de arriba hacia abajo a un enfoque más de ciudadano, que es la Revolución Francesa, de abajo hacia arriba. Y entonces representa esta idea de ir a las personas en vez de ir a los expertos y pensar en un bienestar que es una experiencia del ser humano, no un constructo de académicos. Y es algo que le sucede a las personas. Benham se enredó bastante con el cálculo. Él planteó lo que él llamaba el cálculo de la felicidad. Y entonces hizo unas complicaciones en términos de muchos afectos, estados anímicos, positivos, negativos, los clasificó en siete impactos distintos, y entonces nunca fue algo práctico. Nunca fue práctico medir la felicidad, porque Benham todavía tenía esta idea de que un experto llega a juzgar a los otros, y entonces él hacía un cálculo para decirle a usted si usted tenía bienestar o no. Esa era su intención. Pero es muy importante, al cambiar esta idea de que el bienestar no es un constructo de expertos, algo que yo tengo que esperarme a que el sabio, el filósofo, el religioso me diga si soy feliz o no, si tengo bienestar o no, a algo que cada persona vive. Lamentablemente, y ahí es donde yo digo que la economía se extravió en su estudio del bienestar, lamentablemente Benham, que era un ingeniero hidráulico, realmente venía de la tradición de ingeniería, Benham se da cuenta de algo que sí es cierto y que nosotros le decimos a los muchachos siempre, y es que no se necesita una utilidad cardinal para explicar decisión. Que yo puedo trabajar con una utilidad ordinal, y con una utilidad ordinal yo explico decisión. Y eso es cierto. La utilidad ordinal, que no tiene sustancia, que no dice nada su valor, me permite, dado los supuestos de racionalidad, axiomas de preferencias, etc., me permite explicar elección.
pero lo que no me permite es explicar bienestar. Y la pregunta simple que uno puede hacerse es, si yo duplico el ingreso, ¿qué pasa con el bienestar de las personas? ¿Cuál economista acá puede responder eso con el instrumental microeconómico? ¿Qué pasa? ¿Aumentó 10, 20, un épsilon, un mini épsilon? ¿Cuánto aumenta el bienestar si el ingreso aumenta un 10%, un 100%? Curiosamente, la economía no puede responder algo tan básico, y es decir, el bienestar aumenta en tanto, porque la utilidad ordinal no permite analizar bienestar. A lo más que puede llevar el análisis de Pareto es a los óptimos paretianos, ¿no? Y entonces lo que uno enseña en microeconomía, las cajas de Ashworth, las tangencias, este es Pareto superior, Pareto inferior, pero hasta ahí llegamos. Usted expande la caja de Ashworth y no sabe qué pasó con el bienestar. Lo único que sabemos bien un poquito más adelante es que la primera derivada es mayor o igual que cero, que básicamente quiere decir a lo mejor aumenta, a lo mejor queda igual, cuánto aumenta, nadie sabe, ¿no? Nos quedamos con una buena ciencia de la elección, y eso es lo que la economía terminó siendo. Una ciencia de la elección que funciona más o menos bien, siempre y cuando ustedes logren explicar de dónde vienen las preferencias de las personas. Pero no tenemos una ciencia del bienestar. Y lo poco que tenemos es presunción. Una presunción que, como vamos a ver, pues termina siendo errónea. El siglo XX es un siglo de grandes avances en el estudio del ingreso. Marshall, Hicks, ¿no? Más recientemente, pues sabemos, Paul Samuelson matematizó todo esto, ¿no? Gary Becker llevó la teoría microeconómica a lo que llamaron el imperialismo económico, a estudiar temas no económicos o originalmente no económicos, ¿no? Pero nos olvidamos de, vamos a ver si este es el láser, ¿sí? Nos olvidamos de la U. Todo estudiante de microeconomía sabe que uno plantea una función de utilidad, luego de esa función de utilidad uno asume racionalidad y para que se comporte bien la función ponemos los axiomas, y al final se sustituyen las demandas marshallianas y todo termina en función del ingreso. Sin tener la utilidad, nosotros terminamos hablando de una función indirecta que depende del ingreso, y asumiendo que esto es así en todas partes, sin siquiera haber corroborado la relación entre utilidad e ingreso. Porque con la utilidad cardinal se podía corroborar, pero con la ordinal no hay ninguna posibilidad de estudiar el ingreso. Los estudiantes de economía aprenden muy rápido, por cierto, pasan ahí en 2 páginas del libro de Varian, pasan y ya, pasan y dicen la utilidad no se puede observar, no se puede medir, pero yo le voy a creer a mi profesor que depende única y exclusivamente del ingreso. O sea, aquí tenemos dogma, esto es doctrina, esto no es ciencia. Es lamentable. Hemos hecho grandes avances en el estudio de cómo las tasas de interés se relacionan con la oferta monetaria, cómo se relaciona la inversión en infraestructura con las tasas de crecimiento, pero nadie sabe cómo se relaciona el ingreso con el bienestar, porque ni siquiera sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar. Lo único es una función de utilidad que ordena espacios. ¿Qué hace la función de utilidad ordinal? Si ustedes se acuerdan, ordena canastas de bienes. Volviendo a don Alexis, esto es volver a poner la atención en el espacio de los objetos, no donde sucede el bienestar, que es la persona. Y nos quedamos analizando objetos y nos olvidamos de la persona. Por eso es que decía de una economía y humanismo, la parte más humana desaparece cuando nos enfocamos en los objetos. No, hay una serie de avances, se formaliza, se matematiza, se lleva cálculo diferencial y luego el cálculo sofisticado, ¿no? Y luego vienen Bellman equations y viene de todo, pero
la gente se olvida del tema esencial que es, y esto cómo se relaciona con el bienestar. A nivel de personas, nuestro propósito es aumentar el ingreso, a nivel de país es aumentar el Producto Interno Bruto. Y entonces los economistas se preocupan por el crecimiento económico, de eso voy a hablar un rato, pero básicamente este es el punto básico, ¿no? O sea, la U depende de una canasta de bienes, pero si agregamos los supuestos de racionalidad, que también difícilmente se corrobora, el supuesto de racionalidad se toma como salto de fe, ¿no? O sea, pocas veces se trata de estudiar si las personas son racionales o no. Lo que hemos hecho nosotros, pues pareciera que no son tan racionales como creemos, se equivocan a menudo y sistemáticamente, pero asumimos estos supuestos, terminamos además que se comporte bien la función como U, I de D, y que es mayor que cero, ¿no? Mayor o igual que cero, que no dice mucho. ¿Qué quiere decir esto? Nos preocupamos por aumentar el ingreso, pero ni siquiera sabemos qué está pasando con la utilidad. O sea, lo que estamos expandiendo es el espacio de bienes, pero no sabemos qué pasa en la vivencia de la persona, qué pasa en su bienestar. No, nos quedamos en los bienes, no en las personas, ¿no? Este análisis, curiosamente, a los estudiantes uno les habla de la utilidad cardinal, pero luego el economista muy fácilmente salta a una interpretación cardinal y termina creyendo que detrás de más ingreso hay más bienestar, sea lo que sea eso, ¿no? Cuando en realidad lo que dice la teoría ordinal de la utilidad es que detrás de más ingreso hay más bienes, más mercancías, ¿no? Que la gente viva más bienestar o no, no lo dice la teoría microeconómica. En sentido estricto ahí no se dice eso, pero la gente salta muy rápidamente a preocuparse por aumentos en el ingreso bajo este supuesto. Vean que es una función expresada en el plano de mercancías, no en la persona en sí, en la vivencia, que es donde sucede el bienestar, ¿no? No tenemos la función de utilidad, pero asumimos que la relación es directa, nos preocupa el crecimiento e incluso la gran mayoría del análisis de pobreza, que es objetivo 1 de los objetivos del milenio y de los nuevos objetivos del desarrollo sustentable, pues básicamente se basa en ingreso. Y ponemos un umbral, y los que están por debajo de ese umbral son miserables, los que están por arriba no lo son. Ese es el supuesto, ¿no? Sin siquiera saber qué está pasando con él. Nos dedicamos al plano de Y, ¿no? Esta es la idea que muchos estudiantes de economía y algunos profesores incluso manejan, y es que el bienestar se asocia al ingreso. Como hay racionalidad, pues todo el mundo está en la frontera, ¿no? Nadie está por debajo de la frontera. Lo cierto en nuestros estudios es que mucha gente anda por debajo de la frontera, pero si asume racionalidad, todo el mundo le saca el mayor provecho al ingreso. Estamos en la frontera, a mayor ingreso, mayor bienestar. ¿Quién lo corroboró? ¿Quién hizo ciencia sobre esto y les demostró que esto era cierto? Empíricamente, ¿quién hizo un estudio para ver si esto es cierto? No, porque nos quedamos en este plano. Y entonces, además, como la utilidad depende del ingreso y únicamente del ingreso, se desprende de ahí que la única manera de aumentar la utilidad o el bienestar es aumentando el ingreso. Y entonces, claro, todo el foco de atención de la economía se centra en el ingreso, porque es la única manera de aumentar uno. Y nosotros seguimos interpretando esto es bienestar, pero en el sentido estricto, si es ordinal, pues lo que hay ahí es aumentar los bienes, pero es tautológico, ¿no? Preocúpese por aumentar el ingreso para tener más bienes y servicios. Pero no sabemos si eso está asociado a mayor bienestar o no, porque este eje nunca se estudia en economía. Se estudia solo el eje horizontal, que es el bienestar. A veces la presunción nos dice, esta logística, esta relación logística, la línea azul, es más o menos lo que tienen implícitamente en la mente la gente que habla de pobreza.
como que hay un umbral y hay un salto. Y entonces la gente dice, a ver, si usted está por debajo de la línea, usted es miserable. Ya saltó la línea, nos desentendemos de usted. Usted ya, implícitamente esto es, hay un incremento enorme en el bienestar, en un espacio muy corto de ingreso, y es lo que la gente anda pues, como palos de ciego buscando cuál es el nivel umbral. Y vean que a fin de cuentas sigue siendo un constructo de expertos. Entonces se forma un comité de expertos y ellos ponen la línea de pobreza. Y ya dijeron, de aquí para allá son miserables, de aquí para allá tienen un alto bienestar. En economía siempre ha habido la idea de que la utilidad marginal del dinero, como de muchas otras cosas, es decreciente, que sería una logarítmica. Y entonces, si eso fuera cierto, uno podría decir, pues llega un momento donde ya para qué preocuparnos más por el ingreso, porque ya, digamos, a una utilidad marginal del dinero prácticamente nula, y entonces el ingreso se vuelve irrelevante. Pero no, seguimos preocupados por el crecimiento, por mayores ingresos, ¿no? En todo este análisis de economía. Pero lo más grave es que nunca lo corroboramos, porque este eje no lo tenemos. El del bienestar no existe en los estudios de economía. Y si nos movemos solo en el eje horizontal, pues claro, vamos a ver que hay más ingresos. La presunción es que a través de eso hay mayor bienestar, pero es una presunción no corroborada. Hay un matemático de fines del siglo XIX, Abbott, que tiene un librito muy interesante que a veces lo usamos para ilustrar esta situación. Abbott hablaba de que había más de 3 dimensiones. Eso era ya en 1880 y algo. Y nadie le creía, ¿no? Como más de 3 dimensiones. O sea, y entonces Abbott, para explicar eso, inventa lo que llaman los Flatlanders y escribe un librito que son los Flatlanders, y son los que viven en el mundo plano, que viven en 2 ejes, y pone a seres de 2 ejes a decir, ¿cómo es eso de 3 dimensiones? Eso no existe, ¿no? O sea, para ridiculizar a los que decían no existen las 4 dimensiones porque vivimos en 3. Bueno, a veces los economistas nos movemos en el flatland, ¿no? O sea, en el mundo plano del ingreso, y solo nos movemos para arriba o para abajo del ingreso sin saber qué pasa en el otro eje, el eje vertical, que es el del bienestar, porque nos enfocamos en los objetos y no en la persona, y entonces perdemos de vista el bienestar y nos quedamos viendo si hay más o menos mercancías en el mercado, ¿no? Y terminamos con esta idea de que lo que queremos pues es afluencia, más poder de compra, ¿no? Comprar más, incrementar el ingreso y seguirlo incrementando. Ese es el objetivo de vida. El objetivo personal es ingresos más altos, el objetivo de país es un mayor ingreso nacional bruto, un mayor Producto Interno Bruto. Esto es lo que estamos llamando ahora en unos estudios que estamos haciendo el mundo de los objetos. Nos enfocamos en el mundo de los objetos y ahí van creciendo, tener más abundancia, más poder de compra. Y ponemos nuestra atención en estos términos, el consumidor. Voy a volver al final a esto de consumidor y persona y a esto de crecimiento y felicidad, pero nos enfocamos en el consumidor, que curiosamente es un sustantivo que suena a verbo. ¿No les parece a ustedes que consumidor suena a verbo? A mí sí, ¿no? ¿Te parece o no, Marco? ¿Verdad? Suena como a verbo, pero es sustantivo. ¿Qué hace un consumidor? Pues consumir. No, o sea, es que no hace otra cosa. Es lo único en el Varial, en cualquier libro que ustedes usen, es lo que hace, ¿no? Habría que ver si eso es lo único que hace un ser humano o una persona. Y nos enfocamos al crecimiento y no. Y ya bueno, ahí entramos a toda la noción de riqueza, ¿no? A medir las cuentas nacionales, que a mí me sorprende Naciones Unidas, Banco Mundial, cómo son tan precisos y estrictos en la medición del Producto Interno Bruto, pero no saben realmente si esa medición aporta algo. Saber que está un épsilon mejor medido o no, aporta algo
al bienestar de los seres humanos o no. Pero bueno, hay una serie de indicadores de cuentas nacionales, vienen las misiones del fondo acá a decir que es cómo medir mejor esta balance, ¿no? Para medir muy bien si realmente crecimos a 4.6 o a 4.6 y medio, ¿no? Y cosas de esas. Lo que no sabemos es si eso realmente tiene algo que ver en el bienestar de las personas, ¿no? De ahí viene una serie de conceptos que se van a desarrollar. Estos, para los que aquí han visto los modelos de crecimiento, pues es básicamente todos los modelos de crecimiento. Desde Harold Domar, donde empiezan con el capital físico, ¿no? Y luego la gente dice, no, pero la diferencia de ingresos per cápita entre países también depende del capital natural. Y entonces ya tenemos que hacer un modelo capital físico, capital natural. Viene Becker, Mintzer, ¿no? En los 60 y nos dicen, pero el capital humano. Y entonces surge el tema del capital humano y uno oye por todos lados hay que invertir en capital humano porque eso nos da más crecimiento económico, la salud y la educación se vuelven capital humano. Realmente ese es el sentido, el valor presente de los ingresos futuros gracias a su educación, un año más de estudios, a que la maestría, ¿no? La ecuación minceriana. Luego viene Pullman, Bourdieu, Fukuyama y nos hablan del capital social y entonces los conectes, contactos, relaciones útiles para conseguir buen trabajo, para reducir los costos de transacción, hacer un buen negocio, expandir el mercado y entonces generar más Producto Interno Bruto. Y entonces nuestras relaciones humanas terminan siendo capital social. Y luego de esto voy a hablar luego, el ocio, los feriados, el cafecito de la mañana, todo eso es ocio, es improductivo. Usted va al trabajo a sufrir porque es un mal. Acuérdense de la elección ocio-ingreso, ¿no? La elección ocio-ingreso era clarísima, el trabajo es un mal, y entonces cuando el estudiante aprende que hay curvas de indiferencia con pendiente positiva, porque hay males, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Porque el trabajo es un mal, y entonces usted sufre 8 horas al día para que el viernes le paguen y con eso vaya a comprar lo que le va a dar bienestar, ¿no? Y el consumo, cuando la gente le habla hay que dinamizar la producción, entonces lo que nos falta es consumo. Y entonces ahí ponemos al consumidor a consumir más para que dinamice el Producto Interno Bruto. Todo se centra en este paradigma de progreso como crecimiento económico que domina el siglo XX. Esto pues ya lo saben, los países desarrollados tienen edificios muy altos, tienen mucha infraestructura, que la gente se asombre con las carreteras de 8 carriles, ¿no? 8 sin dobles 8, ¿no? Túneles, no como el Chunquí, ¿no? Sino de esos, como en Suiza, ¿no? O sea, esa idea está en los objetos, pero no nos hemos ido a ver a las personas, que son las que viven el bienestar. Y, por supuesto, en la vida de lujo, ¿no? O sea, en la vida de lujo, en los objetos, el consumo, y aquí es donde hablamos del progreso, ¿no? Siempre hubo críticas al respecto. Curiosamente, Simon Kuznets es quien crea el sistema de cuentas nacionales. Kuznets es el que le piden el Bureau, el Research Bureau en Estados Unidos, ¿no? Construir el sistema de cuentas nacionales, cuando no había PIB, cuando no existía eso, ¿no? O sea, y entonces Simon Kuznets es el que lidera el grupo que desarrolla el sistema de cuentas nacionales. Y si ustedes lo ven bien, el mismo Kuznets dice, el bienestar en una nación difícilmente se puede inferir a partir de las mediciones de cuentas nacionales. O sea, el PIB no es para hablar de bienestar, no es para hablar de que la gente está bien o no. Es una medición de los objetos, de las mercancías que hay. Es algo que recientemente vuelve a rescatar Joseph Stiglitz, con la comisión Stiglitz que nos nombró Sarkozy, y que nos dice, pues el PIB para lo que sirve es para medir productos, y eso no lo está midiendo bien, pero podemos mejorarlo para medir productos, pero de ahí no se puede inferir qué está sucediendo con el desempeño de las sociedades.
no es una medición de desempleo. Moses Abramovich también, esto es en el 59, otro economista importante, ¿no? Y ciertas dudas sobre el ingreso siempre existieron, Werner, Dusenberry, ¿no? Pero no había trabajo empírico, no había trabajo empírico. Quizás el discurso más importante, de más impacto, se dio hace 50 años. Hace 50 años y probablemente 3, 4 meses, antes de que asesinaran a Robert Kennedy. Robert Kennedy era candidato, hermano del presidente que mataron. Hace 50 años exactamente dio un discurso en la Universidad de Kansas. Y pues este discurso se ha citado mucho. Y entonces dice, el PIB mide una serie de cosas. ¿Qué no mide? No mide la salud de nuestros niños, la calidad de su educación, el gozo del juego de los niños. El gozo del juego de los niños, ¿no? Ayer pasábamos por ahí, por Indora, y ve uno de los chiquitos jugando en el recreo. Lo mide el PIB, algo tan importante como están los niños felices jugando o no en las escuelas de este país. No lo miden, ¿no? Ya los adolescentes y eso habría que ver, Yanira, ¿no? Pero los niños, la belleza de nuestra poesía, la fortaleza de nuestros matrimonios, ¿no? No miden la inteligencia del debate público, que es algo importante, ¿no? O sea, vayan aquí a Cuestemoros, ¿no? Del debate público, la integridad de nuestros funcionarios, ahí un poquito abajo a la Corte Suprema, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no las mide el PIB y son importantes. Valor, sabiduría, devoción, en fin, mide todo excepto aquello por lo que vale la pena vivir. Aquí nos vamos, no voy a hablar de eso ahora, pero nos vamos a un tema que es valor, la teoría del valor en economía. ¿Qué es lo que vale la pena vivir? El valor, de nuevo, va a remitir a la persona y no a los objetos, a la teoría del valor. Y ya para el que quiera buscar el discurso, también habla de todo lo que contempla. Y entonces, por supuesto, ya aparecen los misiles, las pistolas, aparece la madera cortando bosques, secuoyas. Todo eso es un discurso muy largo, muy interesante. Y para Juan Rafael, que es de México, también se acordará de la Rueda del Progreso, Juan Rafael. Este es uno de los grandes muralistas mexicanos, Clemente Orozco. Y esto es algo así como la Sixtina en Guadalajara, una iglesia llena de murales. Y es la Rueda del Progreso. Este es un mural que se llama la Rueda del Progreso. Si ustedes ven, el progreso se convirtió en una rueda industrial, mecánica, fría, objetiva, de objeto, ¿no? ¿Dónde están los seres humanos en esa rueda del progreso? ¿Dónde aparecen los seres humanos, sus vivencias, su cotidianidad, en esta idea del progreso? Además, si ustedes ven esto, parece el sol, ¿no? Resplandeciente, es muy importante en las culturas antiguas. Esta idea del sol era el centro, es un dios. Veneramos esa rueda del progreso. ¿Dónde están los seres humanos? Si ustedes alcanzan a ver, están aquí abajo. Y además para México pues es muy importante la cultura, ¿no? No son solo seres humanos, son culturas milenarias. Y entonces pues parece que los seres humanos terminan siendo pilares, sosteniendo un progreso que se ha vuelto de objetos, objetivo, no de sujetos, que ha perdido la esencia de ese bienestar de los seres humanos. No, los seres humanos terminan siendo engranajes, se volvieron capital social, capital humano para el crecimiento económico. En vez de verlo al revés, el crecimiento tiene que servir al bienestar de los seres humanos, ¿no? Entonces, esta es una crítica, digamos, latinoamericana, que involucra además esa idea de cultura, muy importante, porque a veces la perdemos de vista, que tenemos también una tradición histórica, una cultura. Voy a mencionar algo en unos momentos sobre la cultura latinoamericana, ¿no? ¿Cuál es el peligro? El peligro, yo veo, que fue que todas estas críticas al Producto Interno Bruto volvieron a rescatar a los moralistas y a los doctrinarios, ¿no?
Y ahí meto a gente como Amartya Sen, Marta Nussbaum, con los enfoques de capacidades. Vuelven a hacer enfoques el índice de desarrollo humano, que en mi impresión tiene un poco de humano, porque son 3 indicadores y una mezcla para construir un indicador sintético con ponderadores totalmente arbitrarios. Sí manejan el índice totalmente top-down. Un grupo de expertos dicen estos son desarrollados y aquellos no, pero ahora no del PIB, sino de desarrollo humano, y lo humano se reduce a salud, educación y otra vez PIB. Curiosamente, la correlación, yo no sé si aquí la han estudiado, la correlación entre el índice de desarrollo humano y el PIB per cápita en América Latina es 0.91. Básicamente no nos dice nada nuevo el índice de desarrollo humano que no diga el PIB, pero suena más bonito hablar de desarrollo humano. Otros empiezan a trabajar con un montón de variables, construir indicadores multidimensionales, ahí va la pobreza multidimensional, pero sigue volviendo a ser moralista de arriba hacia abajo. Y aquí nadie corrobora, porque lo que dice el experto, eso es el bienestar. Es volver a los filósofos. Por algo es que Amartya Sen además pues es filósofo, ¿no? Además de economista, y tiene esa extracción. En los 80s y 90s surge esto, que es más volver a Benham en vez de volver a los moralistas. Y pues eso es lo que hemos venido haciendo, que es estudiar la felicidad como algo que sucede a las personas y en las personas. La felicidad no es un experto que les viene a decir a ustedes si son felices o no. Es preguntarle a la gente, porque la gente vive el bienestar y la gente además sabe que es algo que es curioso, la gente habla. Tenemos como ciencia social algo que no tiene ninguna otra disciplina, que es que uno no puede ir a preguntar a un planeta si está justo dándole la vuelta al Sol después de miles y miles de años y ya se quiere ir o no, pero la gente sí conversa, habla, y la gente lo más básico que sabe es si está a gusto o no consigo mismo. Es lo más básico que expresar preferencias es saber si estoy a gusto o no conmigo mismo. Si estoy aburrido, algunos de ustedes ya saben que están aburridos acá, ¿no? ¿Ya lo saben o no? Y entonces, vean que sí lo saben, ¿no? Ya estoy aburrido, no se los vamos a preguntar, pero sí lo saben, ¿no? O sea, ya estoy aburrido, estoy cansado, me duele la rodilla, mi vida no marcha bien, me cansé del barrio donde vivo, me gustaría irme de acá, ¿no? Ese tipo de cosas la gente lo sabe, es lo más básico que un ser humano sabe. Es más, decimos que es condición humana, por razones evolutivas, experimentar bienestar. Las piedras no, porque las piedras no tienen la propiedad de moverse, entonces no tienen ninguna necesidad de criterios para moverse. Pero en el momento en que usted puede desplazarse, necesita evolutivamente criterios para el desplazamiento. Y no digo solo geográfico, usted puede hacer un desplazamiento también en ámbitos de vida, como que usted diga, ya me cansé de este muchacho y me voy a mover para otro, ¿no? Eso también es desplazamiento no geográfico, y para eso usted necesita por lo menos decir, ya no estoy a gusto con esta persona, o estoy más a gusto con aquella, ¿no? Entonces es básico para la felicidad. Esa experiencia es básica para el ser humano y evolutivamente es necesario para desplazarnos en ámbitos de vida, de trabajo, de países, de actividades, de relaciones humanas, de lo que hacemos. Entonces lo más básico es, la gente sabe si es feliz o no. Y en los 80s y sobre todo en los 90s nos dimos cuenta de que sí se puede medir y ya a partir de ahí se puede estudiar y se puede hacer ciencia para ver qué es importante. Este es más o menos el modelo con el que yo trabajo, que va a lo que yo llamo experiencias esenciales de bienestar. Todo el mundo sabe, porque lo experimenta, de afectos, positivos y negativos, amor, cariño, irritación, celos,
enojo, miedo, ¿no? O sea, póngalos a caminar en San José a las 3 de la mañana, ahí, avenida 8 solos, ¿no? Para que vean que experimentan miedo, ¿no? O sea, y la gente lo sabe. La gente sabe cuando experimenta miedo. Cuando experimentan amor también lo saben, ¿no? ¿O no? Sí, que han estado enamorados, ¿no? Lo saben o no. Todas esas son vivencias humanas. La gente sabe de gozo y sufrimiento, pero son emociones positivas y negativas. Saben dolor y placer, ¿no? Lleven a un niño al dentista. Se darán cuenta que la segunda vez ya el niño sabe a lo que va, ¿no? La primera no, pero la segunda ya sabe del dolor y del placer, ¿no? Todo es sensorial. Sabemos de logros y fracasos. Tenemos nuestras metas, nuestros propósitos de vida, cualquiera. A veces la meta es que la hija se gradúe de la universidad y las mamás van a estar, los papás, orgullosos, muy felices gracias a que el hijo se graduó, la hija se graduó de la universidad, porque es una gran aspiración, una gran meta de estas personas. Para otros puede ser tener el Ferrari último modelo, y hasta que lo tengan van a estar felices. Las metas varían, pero la experiencia y el bienestar está en qué tan cerca alcanzo yo mis propias metas, dados mis estándares. Todas estas experiencias nos sirven para hacer una síntesis y decir, estoy a gusto con la vida que llevo o no, estoy satisfecho con la vida o no. Y eso fue lo que hizo realmente esta disciplina, digamos, de la felicidad. Fue, a diferencia de Benham, que Benham trataba de poner muchísimas variables y era hacer el cálculo de la felicidad, ¿por qué no irle a preguntar a la gente? Algo que todo el mundo sabe, porque es condición humana saber si yo estoy a gusto o no, en la carrera en la que estoy, con la persona con la que estoy, con los padres, los hijos, con la salud que tengo, con el país, cómo va. La historia del huevo de Colón me imagino que se la saben, si no se las dejo, pero es algo que es muy simple, pero nadie lo había hecho antes. O sea, porque sea muy simple, no quiere decir que no sea importante o valioso. Colón reta, claro, todo el mundo le decía a Colón, descubrir América es muy fácil, ¿no? Y entonces Colón les dice, bueno, aquí hay un huevo, a ver quién lo pone de pie, ¿no? Sabedito el huevo, todo el mundo empieza, ¿cómo se pone un huevo? Se mantiene así, ¿no? De pie. Y entonces nadie podía, Colón llega, lo golpea un poquito y lo pone de pie. Entonces dice, pues es muy fácil, pero a nadie se le había ocurrido antes, ¿no? O sea, ahí está el mérito. Era muy fácil irle a preguntar a la gente qué tan a gusto está con su vida, en vez de andar dando las volteretas de Pareto, ¿no? O sea, que era, pues, vamos a hacerla ordinaria. Eso sirve para elección, pero no para bienestar. Entonces, algo tan simple como hable con la persona, ¿no? Por eso es hable con ella, ¿no? Vaya y hable con ella y le pregunte, ¿está usted a gusto con su vida? ¿Tiene miedo cuando camina en San José? ¿Está triste? Pregúntele sobre los estados afectivos, sobre el alcance de metas. Hacemos muchas preguntas. Hace 10 años esto era un tema. Hace 10 años, pues a mí me tocó estar involucrado en estas discusiones. Ya ahora muchos países miden la satisfacción de vida. La OECD ya incluso tiene las guías, los lineamientos para que todos los países de la OECD empiecen a medirlo. Hay muchas preguntas, una batería. La pregunta central es ¿qué tan satisfecho está usted con su vida? Y hay distintos estudios de escala y todo, pero eso ya lo medimos y ahora sí tenemos una proxy de la utilidad con la cual corroborar si realmente el ingreso tiene algo que ver con la utilidad o no. Hace 20 años más o menos hace 20 años corrí la primera regresión yo con una base de datos de esto en América Latina. Hicimos una encuesta sobre satisfacción de vida, la escala iba de 1 a 7, puede uno trabajar la Order Probit o si quieren la trabajan OLS, eso es lo de menos, pero corrimos esta regresión, satisfacción de vida contra el ingreso del hogar.
o del hogar per cápita. Y lo primero que a mí me sorprendió fue el R cuadrado. ¿Por dónde creen que andaba el R cuadrado? De una regresión a nivel personal, no micro, no países, que son promedios. A nivel personal, entre la satisfacción que la gente dice tener de vida y el ingreso de su hogar. ¿Por dónde creen que andaba? La que yo estimé. 0.25. 0.25, sí. ¿Qué le parece? ¿Alto, bajo? Y relativamente bajo. Bueno, ojalá hubiera obtenido 0.25, ¿no? Obtuve 0.04. Y yo Juan Rafael no me deja mentir porque me conoce, yo antes hacía banca. Y era yo, mi doctorado fue en temas de banca. Y si uno hace cosas de banca, ¿en qué piensan los banqueros siempre? ¿De qué pasan hablando los banqueros? De dinero, ¿no? O sea, todo el tiempo, ¿no? Pues para uno que pasaba hablando de dinero, años de años estudiando economía, 0.04 era un shock, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza uno a decir, ¿por qué da tan bajo? Siempre la culpa es echársela a los datos. Los datos están malos. No, los datos no están malos, digamos. No hay que hacer lo que hacían los marxistas antes, que es culpar a la gente. Si usted no se ajusta a mis teorías, usted es un alienado, un enajenado, no hay que revisar las teorías. Y entonces, claro, lo que uno se plantea es, tal vez la relación no es tan sencilla. En realidad esto lo empezó Richard Easterling, profesor de Juan Rafael, también gran amigo nuestro. Richard Easterling en el 74 hace el primer estudio. Vean, la pregunta es, mejora el crecimiento económico, mejora el bienestar humano. Y entonces la pregunta era interesante. Richard Easterling fue alumno de Simon Kuznets y fue su asistente. Entonces pues sabía de las dudas de Kuznets sobre el PIB como indicador de desempeño. Pero para mí lo importante no es tanto la pregunta, porque las dudas las tenía, sino el método, una evidencia empírica. Es la primera vez que se hace un estudio científico para corroborar esto. O sea, no tanto la pregunta, sino vamos a hacer un estudio empírico para ver si el ingreso se relaciona con el bienestar. Y él pues encuentra esto. En series de tiempo, el ingreso va creciendo y la felicidad incluso en Estados Unidos va cayendo. Y todavía es lo que se encuentra. O sea, ya se han hecho cientos de estudios, estamos sacando un libro casualmente sobre esta paradoja, y ya todos los estudios, con excepción de 3, 4, todos encuentran que en series de tiempo no hay asociación entre la felicidad de las naciones y el ingreso per cápita. En corte transversal, por eso es la diferencia entre corte transversal y serie de tiempo, y por eso es la paradoja, en corte transversal, la gente con más ingreso tiende a reportar más felicidad que la gente con menos ingreso. Pero eso no quiere decir que si su ingreso aumenta usted va a ser más feliz, ¿no? Y entonces, claro, esto en el 74 era muy interesante. Curiosamente era algo que don Alexis también enseñaba de una manera distinta. Y otras de las cosas que me gustaron mucho de Principios de Economía 1 fue cuando don Alexis daba lo que él llamaba las falacias. No sé si todavía lo dan o no. Y entonces estaba la post hoc ergo propter hoc, que ya no me acuerdo qué era, pero era la causalidad de Granger, ¿no? O sea, que básicamente no hay causalidad en Granger, no hay causalidad, hay precedencia, pero nadie puede demostrar causalidad. Esas preguntas que siempre hacen al final del seminario, pero usted, eso no es causal, nadie puede demostrar causalidad. Pueden demostrar que algo precede al otro. Eso no quiere decir que lo cause. Entonces la causalidad de Granger ya estaba en esa falacia. Pero la que me gustaba, porque tiene que ver con esto, es la de la composición. Lo que es cierto para uno no es cierto para todos. Y eso es casualmente una falacia que claramente se ve con la paradoja de Easterling.
que la gente que tiene más ingresos reporte más felicidad, no quiere decir que si mi ingreso sube, yo voy a ser más feliz. Porque la felicidad de los que tienen más ingresos, la felicidad más alta de los que tienen más ingresos, es sistémica, se debe casualmente a que no que tienen más ingresos, sino que tienen más que los otros. Pero si los otros suben, la de ellos baja. Y si la de todos sube, todos quedan igual y la felicidad no cambia, que es lo que se encuentra acá, ¿no? Entonces, eso da origen a muchos hallazgos. Aquí voy a ir rápido. Lo primero, se corrobora bastante bien esta relación logarítmica. El ingreso tiene rendimientos marginales decrecientes, lo cual quiere decir, en algún momento, pues, deberíamos de despreocuparnos por seguir teniendo más ingresos. Hay un costo de oportunidad creciente en otras actividades y en vez de pensar en más ingresos, pensemos en un portafolio de vida y dediquemos eso a otras actividades. Pero algo más interesante acá son los temas de redistribución del ingreso, ¿no? O sea, cuando la utilidad marginal es decreciente, pues estos pesos de acá, estos colones de acá, valen mucho menos que estos colones de acá. Entonces, hay todo un argumento para la redistribución del ingreso. Esto es lo que nos gusta a dos think tanks. Uno es el Cato Institute, que es el conservador estadounidense. A ellos no les gusta cuando la felicidad la asociamos a redistribución. El Cato, todo lo que sea redistribución de ingreso, lo rechaza. Y el otro es el Institute de Economic Analysis en Londres. Los dos se oponen a esto, no a otras cosas, pero a la idea de que la felicidad nos sugiere que hay gente para la cual los colones no les están dando nada, y aquí hay gente que podría generar más bienestar gracias a esos colones. Lo segundo, que esto pues Kahneman lo ha descubierto muchas veces, es que la gente sobreestima el valor del ingreso. Cuando le preguntamos a las personas, si usted tuviera el doble de ingreso, es totalmente hipotético, si ustedes tuvieran el doble del ingreso, ¿cuál cree que es su felicidad? Y usted me dijo, pues ahora en una escala de 1 al 10 yo tengo 4. Ah, pero si yo tuviera el doble de ingreso me iría a 8. Bueno, es muy fácil, nos vamos a gente como usted, controlando por factores sociodemográficos, todo lo demás, ¿no? Familia, número de hijos que tiene en el hogar, que tiene el doble de ingreso. Y no tienen 8. Tienen casi lo mismo que usted, ¿no? Entonces la gente sobreestima y eso los induce a cometer errores, ¿no? A moverse por un mayor ingreso, a dejar un trabajo en el que están contentos pero en el otro les pagan más, a elegir una carrera porque paga bien, no porque les gusta lo que hacen. Entonces, ese tipo de cosas son errores comunes, ¿no? Esta me la voy a saltar, pero los economistas, ¿alguien vio esta película, Love Actually? ¿No? Hay una frase que me impresiona, que es cuando creo que era el de Rickman, ¿no? O sea, cuando empieza a salir con la secretaria y le quiere regalar algo para Navidad, ¿no? O sea, y entonces ya se involucra con la secretaria, ¿no? O sea, casado con muchos años, casado con su esposa, que es Emma Thompson, ¿no? Pero bueno, decidió involucrarse con la secretaria. Y entonces pues a la señora le regalaba planchas y cosas de eso. Llama a la secretaria y le dice, mira, estoy en la tienda aquí, no, estoy en Semá. ¿Qué te llevo, qué te compro para Navidad? ¿No? Y entonces le dice, what do you need? ¿No? ¿Qué necesitas? Y le responde, no me dé algo que necesito, give me something I want. Hay una diferencia entre necesidades, deseos, caprichos, que los economistas generalmente dejamos de lado. Todo lo ponemos como necesidades. Y vale la pena distinguir entre lo que es necesidad y lo que son deseos y caprichos, ¿no? Y ver cómo impacta la satisfacción de unos y otros a la satisfacción de vida de las personas. Esto lo que da es un impacto muy de corto plazo, dura 3 minutos, ¿no? Mientras usted abre el paquete y ve algo. Y ya, satisface el capricho y se acabó.
Y entonces el impacto no dura mientras que los otros. Algo muy importante, puse esta porque no quise poner la que todo el mundo pone. Este es un niño, si ustedes lo ven, ¿qué está haciendo? Tirando el helado. Viendo el helado de la otra. Tiene un helado sabroso, delicioso, ¿no? Pero ¿qué le pusieron al lado? Hay una, para los que usan el web, que pueden buscar, que es la misma de Sofía Loren. ¿Sí se acuerdan de Sofía Loren? Mirando al lado así, o sea, esa es muy buena, pero no la puse esta, ¿no? O sea, la gente realmente vive en sociedad. Difícilmente, solo Robinson Crusoe en los libros de texto, ¿no? Todavía sigue viviendo Robinson Crusoe ahí en los libros de texto. En el Valiant todavía está, ¿no? Solo él vive solo, todo el mundo crece con papá, mamá, familia, en un entorno social. De esto hemos trabajado muchísimo. Hemos hecho, ya acabamos de sacar un paper sobre hambre. Y cuánto se sufre el hambre cuando otros tienen hambre o cuando los otros no tienen hambre. Cuando yo tengo hambre y en mi entorno hay hambre, es muy distinto a cuando yo tengo hambre y nadie más tiene hambre en mi entorno. Entonces no es una relación entre el hambre y yo, sino entre el hambre y yo y mi entorno. Cuando soy yo el único que tengo hambre, yo miro al lado como este niño y veo que los demás no tienen hambre. Y entonces vieran las emociones negativas como se disparan. La irritación, la molestia, ¿no? Eso, cuando uno ve el tema de redistribución, voltean la parte de emociones negativas, no las positivas, las negativas, y eso influye en la satisfacción de vida. Pero entonces la gente se compara y nos damos cuenta que lo importante no es lo que yo tengo, sino lo que yo tengo que los otros no tienen. Esto era en las cortes, pues no era por la música de cámara que tocaban ahí que el rey estaba feliz, era porque él tenía música de cámara y los campesinos no tenían. Pero si todo el mundo tiene música de cámara, créanme que al rey ya esa música de cámara no le causa la menor satisfacción. O sea, el estatus es un tema relativo. Es lo que yo tengo que otros no tienen. Pero el problema es que el estatus es, para los que hacen teoría de juegos, es un juego de suma cero. No todos podemos estar en la cúspide de la pirámide, eso no es estatus. Siempre habrá algo más alto. Entonces, ¿qué pasa cuando todo el mundo tiene más, pero el estatus se mantiene? ¿Qué pasa con la felicidad? Si la felicidad viene del estatus, no de la relación que yo tengo con los objetos, sino del estatus que ese ingreso me da. Si todos tenemos más ingreso, todos tendremos autos más grandes, casas más grandes, pero relativamente ¿cómo quedamos? Igual, y entonces es como este señor que corre y corre, que eso está en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La Reina Roja, que le dicen, en este país hay que correr para estar en el mismo lugar, ¿no? Todo el mundo corre y corre, que es desgastante, comprando más, teniendo más. Claro, el PIB va creciendo. Entonces ustedes ven el PIB creciendo porque todo el mundo tiene más, compra más, se esfuerza más, pero el estatus sigue siendo el mismo. Entonces la felicidad no aumenta y todo el mundo tiene más. Eso explica la paradoja de Easterlin. Más ingreso, pero no más felicidad, porque la felicidad viene de posiciones relativas más que de posiciones absolutas. Se han hecho estudios muy interesantes con primates, y los gorilas se comportan igual, ¿no? Y los bobos estos, ¿cuáles son? Los bonobos, ¿no? El estatus importa en los primates. Y entonces, claro, usamos productos como el auto, la marca de la ropa, los lentes de marca, ya no venden lentes genéricos, todos son de marca, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas los usamos como marcador de estatus. Pero bueno, ya todo el mundo tiene más, y entonces ya llegar con un iPhone 4 no le da un estatus, yo creo, ¿no? Un iPhone 4, porque ahora hay que andar el 10 para más o menos mantenerse al mismo lugar. Ustedes suben.
pero están gastando más. El PIB sigue yendo a ellos. Esto es ingreso absoluto y relativo, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que el ingreso se ha vuelto un marcador social. Veblen, ¿se acuerdan de Veblen? ¿Quién recuerda a Veblen, no? Del consumo conspicuo. Él cuenta una historia muy bonita de una tribu inuit ahí en el norte de Canadá, que una vez al año sacan las cosas, los bienes durables de sus casas, los ponen en la calle y los queman. ¿Cómo les suena? ¿Racional o no? Sacar el televisor, ¿no? El juego de sala, póngalo en la calle, quemen. ¿Suena racional o no? No. Imagínense que todo el mundo lo haga y yo llego y saco una camiseta vieja y es lo único que quemo en la calle donde todo el mundo lo ve a uno. ¿Cómo quedo yo en esa sociedad? Solo puede quemar una camiseta vieja, o sea, no puede sacar ni un televisor pantalla plana, ¿no? ¿Qué es lo que andan buscando cuando sacan las cosas que los vecinos los vean para quemar? ¿Qué están buscando? Estatus. No es lo mismo cuando ustedes van y se compran un reloj de $15,000, un auto de $70,000, $80,000. Es lo mismo, ¿no? Cuando pagan 3 veces por una camisa por un lagarto. No están haciendo lo mismo, quemando dinero por estatus. ¿No les suena igual? No están obteniendo bienestar, están buscando estatus. Y claro, el que tiene más estatus es el que saca, les digo, el televisor plano de 90 pulgadas y lo quema en esa. Y aquí va a ser el que saca el Rolex que le ponen diamantes y no sé qué más, que no sirve de nada, porque la hora la da igual un Casio. Pero con diamantes, sí, un Casio da la hora igual y más precisa a veces, ¿no? Pero con diamantes ustedes ganan estatus. Con el lagartito ganan estatus, con las tenis ganan. Entonces, realmente mucho es relativo porque estamos inmersos en una sociedad, ¿no? Las aspiraciones son crecientes. Este es el modelo, bueno, este no es el de General Motors, a veces uso el de General Motors, pero son autos distintos, ¿no? General Motors empieza con Chevy, luego se va a Pontiac, luego sube había Buick, yo creo que ya descontinuaron Oldsmobile, termina con Cadillac, y entonces usted va subiendo en marcas. Entonces, ¿qué pasa cuando usted compra un Chevy, ¿no? Digamos, este parece un Pontiac, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted compra esto? Acabo, por cierto, de comprar un lente de cámara, pues yo tomo fotos. Resulta que me senté, claro, me dijo, espérese para la factura, ¿no? Ya compré el lente, espérese para la factura, se la van a hacer, siéntese, ¿no? Y mientras me hacían la factura, empezó a decirme que el lente que yo había comprado no era tan bueno como estos otros 8 que tenía ahí, más caros, ¿no? Más caros, pero mejores, y además la cámara pues ya estaba bastante anticuada, ¿por qué no? Upgrade, ¿no? Upgrade your cámara, ese tipo de cosas. Entonces uno sale con un lente que para uno era mucho dinero, que uno dice contento, pero le pusieron lo que no tenía. Todo esto es lo que yo no tengo, y lo que me estoy llevando en comparación a eso, pues, entonces no sale uno contento, ¿no? Más bien sale desdichado, porque cuando ustedes salen, sí, pagué bastante por un lente que además ahí mismo me dicen esto no sirve, porque no se llama. Cuando usted va y compra un auto y sale con el Nissan Tida, ¿no? Algo así, Nissan Tida, ¿no? Pero ya el vendedor le dice, ve, ahí al lado está el Sentra, ¿no? El Máxima, ¿no? Y entonces usted va saliendo con lo suyo y se va fijando en lo que no tiene. Curiosamente, creo que viene la que sigue. No, viene la siguiente. Las aspiraciones, nos hemos dado cuenta, obviamente ya con la satisfacción de vida hacemos muchos estudios, que la felicidad no depende tanto de lo que usted tiene, sino de la brecha entre lo que tiene y lo que aspira. Pero las aspiraciones son endógenas al ingreso. A mayor ingreso, sus aspiraciones suben. Mentira que yo tengo más ingresos y sigo aspirando a lo mismo.
porque si no rápidamente usted cierra la brecha y ya alcanza lo que aspiraba. No, el mayor ingreso viene asociado a usted se mueve a otro barrio, los vecinos tienen otros autos, otras casas, usted ya los ascendieron de puesto y ahí la gente viste de otra manera, ¿no? Ya ahora hay que ser miembro del club, porque pues ya ustedes, los que se van a ir graduando, ya se darán cuenta, bueno, pues, si usted es analista uno no, pero ya cuando usted sea director de área, pues además tiene que ser socio del club. Entonces las aspiraciones van subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la felicidad depende no de la línea azul, sino de la brecha, usted puede tener mucho y seguir siendo un desdichado. Hay unos estudios de una amiga que hace para Perú, que ella llama los frustrated achievers, los exitosos frustrados en Perú. Gente que tiene más y está más infeliz. Porque claro, ahora tiene más y ya logró moverse de una casa de 80 metros a una de 120. Pero se da cuenta que los que están al lado ahora traen mármol de Italia para las puertas, ese tipo de cosas, ¿no? Puertas italianas. Y entonces usted tiene un poquito más, pero las aspiraciones suben. Y además, pues hay todo un aparato interesado en desplazar la curva. Ya no, esto no es la famosa deslizamiento a lo largo de la curva, sino desplazamiento de la curva que le enseñaban a uno de la demanda, ¿no? El deslizamiento y desplazamiento. Aquí todo el aparato de publicidad, la globalización, mueve esta curva para arriba. ¿Qué pasa con la brecha? No se cierra. Y entonces tenemos gente que tiene más y más y sigue siendo infeliz. Eso es muy normal. Esto es muy bonito. A mí me gusta mucho ya casi acabo, no sé cómo estoy de tiempo, seguro atrasado, ¿no? Platón, hay unos discursos sobre la noción de deseo. Y Platón tiene este tratado del deseo como ausencia. O sea, el deseo es esa idea de vacío, de ausencia que me mueve a desear lo que no tengo, la ausencia. Entonces ven que aquí la mirada está puesta en lo que no tengo, lo que me falta. Yo creo que así es como enseñamos en economía la idea de necesidad. Necesidad es esa sensación de lo que no tengo, de ausencia. Pero Baruch Spinoza tiene un tratado sobre la idea de deseo como potencia. Deseo es lo que da potencia del bienestar a lo que tengo, que es más como lo que decía don Alexis. El bienestar es un atributo que le dan las personas a los bienes. El deseo es esa potencia que hace que algo valga, que algo tenga valor, que algo genere bienestar, ¿no? Y esto es enfocarse más en lo que tengo que en lo que no tengo. El que se enfoca en lo que no tiene, pues siempre va a andar de desdichado. Les digo, siempre va a haber lentes más caros que el que yo tengo, ¿no? Y si compro el más caro, les aseguro que aparecen otros más arriba, ¿no? Siempre va a haber cosas. Si usted anda enfocándose en lo que no tiene, por más que tenga mucho, va a seguir siendo infeliz. Si usted se enfoca en lo que tiene y lo disfruta, sáquele bienestar a los bienes, sáquele provecho a lo que tiene. Y eso les da mayor bienestar, ¿no? Hay toda una teoría de la habituación que es también muy interesante. Voy a llevarlo hasta el final del ingreso y ya dejo lo otro porque creo que hay que acabar en 10 minutos, ¿no? Por ahí. Algo que nos hemos dado cuenta, y por cierto, hay un profesor ahí en Cornell que hace algo muy, muy interesante. Aquí no va a servir porque hay mucho. Él llega y apaga las luces cuando habla de estos temas, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno apaga las luces? Pues la mirada dejan de ver, ¿no? Pues ustedes no ven bien. Pero ¿qué pasa después de un minuto? La pupila se abre. La pupila se abre como las cámaras también, ¿no? El lente de la cámara se abre. Eso atrae más luz. Eso es adaptación sensorial. Nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos sensorialmente a muchas cosas, ¿no?
Pero no solo sensorialmente, nos adaptamos también emocionalmente. Si se muere un ser querido, yo espero que la persona llore, que la pase mal, ¿no? O sea, me la topo 10 años después, sigue llorando, pasándola mal, sufriendo. Me la topo 20 años después y la veo como al día siguiente. No, es muy humano, o sea, es muy humano la adaptación. Es muy humano la sensorial al calor, al frío, ¿no? La emocional, salir de esas, e incluso la cognitiva que llamamos, que es nuestros estándares de evaluación cambian. Ya cuando uno tiene ciertos estándares, esos se van a adaptar, ¿no? Entonces, la gente va adaptando sus formas de valorar algo, de igualar algo. ¿Qué pasa con los bienes que compramos con el ingreso? Esto es lo que llamamos un shock positivo con habituación. Yo recibo el shock, esto sube y luego me voy habituando. Si es negativo, y luego esto es lo que esperamos cuando se muere un ser querido. Va a haber sufrimiento, va a haber tristeza, va a pasar algún tiempo y luego tal vez volvemos a lo normal, ¿no? Esto pasa también en muchas cosas, ¿no? Hay estudios de matrimonio y cosas de esas, ¿no? Si la habituación es completa o no, ¿no? Aquí hay distintos tipos de habituación. Esto es lo que uno podría imaginar, subió y se mantuvo, pero esto es lo que pasa muy a menudo. Supongamos que ustedes tienen más ingresos, se compran un auto nuevo. Yo asumiría que hay emociones positivas, caen las negativas, ustedes tienen esa idea de logro, de éxito porque compré el auto. ¿Qué creen que pase después de un tiempo? Después de 3 años ustedes siguen con esa idea de logro, tengo este auto, le toco la piel, lo compraron de piel y le toco, ¿no? Toco para ver, o compran un cuadro, lo ponen en la pared. El primer día que pasan, se quedan mirando, ¿no? ¿Qué pasa después de 3 meses de pasar por ahí? Ya el cuadro ahí pasa, ¿no? Uno se mueve, va para allá, ya no tiene ese impacto. Eso lo había dicho Edgeworth hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con la mayoría de los bienes que nosotros compramos? ¿Qué tan rápido nos adaptamos? ¿Son ajuste completo, parcial? Bueno, la mayoría de los estudios muestran que la gente que gasta en confort, sobre todo, y todavía no tenemos el detalle de bienes, ya ahora hay bases de datos para hacer eso, pero lo que muestra es que usted recibe un high, usted ahora tiene más ingresos, se compra algo, eso es un high, como drogas, ¿no? Un high, pero no le dura mucho, ¿qué tiene que hacer para volver a tener el bienestar más alto que tenía antes? Volver a subir el ingreso. Entonces caemos en un jueguito de estos que es adictivo. O sea, cuando hay adaptación, y lo que estamos estudiando es cómo gastar para que no caiga la satisfacción, sino que se mantenga. ¿En qué gastar? Básicamente no es gastar en bienes de consumo, es gastar, algunos dicen en experiencias como viajes, cosas que le dejen recuerdos, otros dicen en tiempo libre, gaste en tiempo libre. Ese mayor ingreso no lo traduzca en las mismas horas trabajadas con más ingreso, sino en menos horas trabajadas, y compre tiempo libre para que dedique a cosas que son más importantes, ¿no? Esto me lo salto, esto también. Y entonces vean, a lo que llegamos es a que la relación no es U igual a I de Y, sino que es una relación muy complicada, donde incluyen la adaptación, incluyen las alteraciones, las referencias, el ingreso del grupo de referencia con el que me comparo, y entonces esa línea que hay por acá pues no existe. No existe, o sea, no es que mayor ingreso, mayor felicidad, ni sabemos qué está pasando ahí, porque son tantas variables, tantas endogeneidades, que cualquier cosa puede pasar. Sube el ingreso y usted sigue siendo igual de desgraciado.
Puede pasar. O a veces con el mismo ingreso puede ser más feliz. Antes de terminar, porque creo que sí es importante, hay otro tema muy grande que es lo que estoy estudiando ahora. Eso, todo lo que les presenté, pues fue mi primera reacción al R cuadrado de 0.04, ¿no? O sea, y claro, con eso, metiendo aspiraciones, metiendo todo eso, yo llevo el R cuadrado a 0.18, o sea, todavía no al 0.25, pero ya tenemos una mejor explicación si meto aspiraciones de ingreso, grupos de referencia, todo eso, ¿no? Pero hay algo más importante para América Latina, que es lo que estamos haciendo ahora de investigación. Y es que en economía generamos la idea de que la utilidad como bienestar depende únicamente de variables económicas, solo del ingreso. No hay otros argumentos en esa función de utilidad. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en la vida hay más que el nivel de vida. El nivel de vida es el ingreso. Pero en la vida hay cosas que la gente valora más, que le dan más satisfacción que el ingreso. Y eso es porque la felicidad es un asunto de personas, no de consumidores. Los consumidores son bastante simplificados. Volviendo al Varian, ¿no? ¿Quién mencionó Varian? Ahí aparece el consumidor, ¿no? ¿Usted ha visto algún consumidor con suegra? ¿Lo ha visto o no? En Varian, usted dice, este consumidor tiene suegra y se peleó, llegó a vivir a la casa 3 semanas, ¿no? ¿Lo ha visto o no? No. ¿Ha visto algo más básico? Un consumidor enamorado. ¿Qué es tan importante en la vida? La suegra, no sé, pero lo del amor. Lo del amor es importante o no, la gente se enamora, se casan, o sea, tienen familia. Y el barrio no tiene nada de amor, no tiene nada de consumidores que tienen hermanos, que se pelearon con el papá y no lo ven hace 8 años. No tienen nada de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son ese agente abstracto, y ahí fue donde me di cuenta por qué el R cuadrado es tan bajo, porque yo trabajaba con modelos del consumidor y realmente hay que trabajar con modelos de seres humanos, gente que tiene familia, vive en sociedad, que va mucho más allá del nivel de vida. Y entonces estos son otros modelos que hemos desarrollado, donde tratamos de ver qué tan satisfechos están en distintos dominios de vida. Le preguntamos qué tan satisfecho está en su relación de pareja, qué tan satisfecho está en la relación con sus hijos, qué tan satisfecho en la relación con sus padres, qué tan satisfecho está con sus amigos, con el tiempo libre del que dispone, con su vida espiritual, ¿no? En la América Latina solo hay un estudio de vida sexual que es en Buenos Aires, pero en Europa ya hay muchos, pero nosotros no tenemos, ¿no? Estos datos creo que son para Costa Rica, por cierto. El grosor de esta flecha son los coeficientes estandarizados, ¿no? De una regresión donde vemos cómo la satisfacción de vida se relaciona con todo eso. Por supuesto, estas son casadas, personas casadas que trabajan. Los solteros tienen una estructura distinta, los amigos se vuelven más importantes, las amas de casa, la comunidad se vuelve más importante. Pero acá, ¿qué es lo importante? La familia, la satisfacción familiar. Vean que es importante la satisfacción que uno tiene en el trabajo. No porque le pagan, sino porque uno tiene ahí colegas, amigos, sensación de realización, etcétera, ¿no? Y este es un modelo ya anidado, un sistema de ecuaciones, donde ponemos el ingreso como variable explicativa. Vean que el ingreso solo importa en estos dos dominios, lo económico y lo ocupacional. Pero hay otros dominios en la vida del ser humano donde uno puede tener una excelente relación de pareja, mucha felicidad, aunque el ingreso sea bajo. O ustedes pueden tener un ingreso muy alto, un problema familiar con los hijos, con la esposa, y poca satisfacción de vida. Y entonces eso nos ha llevado a reconocer que hay otro tipo de bienes que se llaman de relación,
relacionales, que son muy importantes, el tener el cariño, el aprecio, familia, amigos, dedicar tiempo, son bienes. La función de producción de estos bienes es tiempo intensivo. Usted no puede comprar amigos, inténtenlo a ver cómo les va, ¿no? O sea, es más, comprar amor, cariño, el aprecio del papá, ¿no? Eso no se puede. Y lo último que hemos hecho es meter las relaciones humanas en esta función de bienestar. Y acabamos de hacer un estudio, hicimos encuestas representativas en Colombia, Costa Rica, México y la población blanca caucásica de Estados Unidos, para ver cómo está el tema relacional. Cada cuánto ve usted a sus amigos, a sus padres, cada cuánto conversa usted, pero conversa en términos abiertos, afectos, emociones, comparte problemas, aspiraciones, en Colombia, en estos países. ¿Qué nos dimos cuenta? Que tal vez el ingreso es muy alto en Estados Unidos, pero vieran la pobreza relacional que hay. Por ejemplo, hay una pregunta de si usted tuvo cariño, amor, el día de ayer. En Colombia, Costa Rica, México, ve que ya no son consumidores, porque preguntamos por amor, ¿no? En Costa Rica, Colombia, México, el 70 y tanto por ciento dijeron, pues sí, tuve aprecio, cariño, el día de ayer frecuentemente. En Estados Unidos como el 36%. Cada cuánto ve usted a sus padres, a sus abuelos, comparte. Hay una pobreza relacional enorme en este país, ¿no? Y en América Latina eso es una riqueza muy importante. Entonces, nada más para concluir, hay que tratar de tomar en cuenta este aspecto, no olvidarlo cuando hablamos de prosperidad, de progreso. No todo es aumentar el ingreso, dame un poco y es muy complicado la relación, sino también ver qué está pasando con las relaciones humanas, que por cierto se están deteriorando en toda América Latina. O sea, es una riqueza que estamos perdiendo porque no le ponemos atención, no lo medimos, no hay cuentas nacionales relacionales, que es por lo que tenemos que empezar a hacer un sistema de cuentas nacionales relacionales, y no hay políticas realmente pensadas en eso. E incluso la relación entre estos dos existe, ¿no? O sea, hay una relación entre estos dos, algo hice ahí. Quería nada más concluir con la última lámina, pero no sé dónde, ahí, ¿no? Me voy a saltar un montón. Lo que viene es un libro que estamos escribiendo que se llama, era para acá, ¿no? Vayámonos a la última, no sé para dónde. Lo que venía era básicamente, pero aquí acabo con esta, ¿no? Como economistas, ¿sí alcanzan a ver o no? Abajo. Pero ya me volví atrás. Vamos a ver, alguien sabe aquí la computadora, ¿no? Nada más para acabar otra vez con don Alexis, ¿no? Les digo, me parece muy importante, digamos, un profesor que da precisión, que da exactitud. La última, nada más. Sí, ya lo que sigue, les digo, estamos planteando una nueva narrativa de desarrollo. Esa es la última, no, esa es la primera, la última es parecida. Pero creo que esa frase de don Alexis es muy importante, porque vuelve a hacer de la economía algo más humanista. Es preocuparse por los seres humanos, recordar que el bienestar es un asunto de los sujetos. La economía que tenemos prácticamente olvidó el bienestar y se enfocó en los objetos. Básicamente, creo que es muy importante mi mensaje a los muchachos es no confundir al consumidor con la persona. No confundir al consumidor con la persona. El bienestar es un asunto de personas. El consumidor es muy abstracto y el bienestar sucede en las personas, no en el consumidor. Y no confundir el poder de compra con el bienestar, ¿no? Más poder de compra no significa más bienestar,
Y tal vez ya más de fondo, que es algo que, bueno, antes no se hacía mucho, no sé ahora, en economía, es hagan investigación. No tomen teorías, no las acepten, busquen los datos, busquen corroborar. Cuando alguien les diga A o B, busquen corroborar, en vez porque si no estamos siguiendo el mismo enfoque doctrinal, moralista de siglos anteriormente, ¿no? Hagan investigación, busquen corroborar. Si alguien les dice, con esto hay más bienestar, bueno, quiero verlo. ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la investigación que corrobora? Pues muchas gracias. No sé si hay tiempo de preguntas o no. Isabel Cristina nos dice si tienen alguna duda, algún comentario, alguna crítica. Sí, sí. Bueno, yo no soy de aquí de la escuela, pero me enteré de la charla. Venimos un grupo de la Municipalidad de Ciudad a la charla. No sé si puedo hacer un comentario sobre eso. Sí, claro, claro. Bueno, en la Municipalidad tenemos un grupo de innovación y hemos desarrollado una misión propia nuestra, digamos, del equipo de bienestar. ¿La conozco? Sí. Sí, aquello de haga feliz a una persona el día de hoy, ¿no? O sea, que decía el alcalde era, el exalcalde. Sí, Alcalde, sí. sí, y bueno, tenemos, la misión se llama Ciudad Dulce, solo que últimamente le hemos agregado y feliz, ¿verdad? El tema, y feliz, y bueno, estamos desarrollando en el equipo esto, ya vamos a hacer una encuesta de bienestar, y quería preguntarles si es posible en algún momento presentarse, contarle para ver cuál es su opinión. Sí, lo conozco, incluso en México hicimos un ranqueo de las 100 ciudades más felices y entonces nos metimos mucho a política municipal y digamos, porque una cosa es saber si la gente es feliz o no, otra es que la encuesta además les dé a ustedes para pensar en política local, cómo incluir, digamos, muy importante resulta ser los parques, zonas verdes. Obviamente la seguridad se ha vuelto un tema. El espacio público, lo que se llama el espacio público. La R esa relacional, hay dos temas relacionales. Uno es lo que es familia, que eso tiene que ver con tiempos en México, por ejemplo, Ciudad de México. La gente va a trabajar y regresa a su casa, tarda hora y media, 2 horas. Yo no sé, acá dicen que es lo mismo. Sí. ¿Cuánto se pierde de temas relacionales? Recuerde que las relaciones humanas son muy importantes, son tiempo intensivas. Usted necesita tiempo para generar buenas relaciones, no es tome el billete de 5 y quiérame, ¿no? Y entonces eso implica pensar alrededor de cómo mejorar, ver cuál es el diagnóstico relacional y qué puede hacer la municipalidad para eso. Luego los espacios públicos, algo que a mí me preocupa mucho, se lo digo porque sé que el alcalde se movió para educación, ¿no? Venía ahí, pero venía más adelante. Hemos hablado mucho de capital humano. Eso implica los niños en las escuelas. Y es triste, es lo que más me preocupa a mí de todo cuando me dicen de felicidad, ver a esos niños como fuerza laboral en potencia. Es básicamente lo que hemos hecho con el discurso de capital humano, es ver a la juventud, a los niños. Para esos niños, lo más importante, le digo, para la felicidad de esos niños, lo más importante a futuro no va a ser si se ganan 500,000 o 600,000 pesos, va a ser cómo se llevan con su pareja, cómo se llevan con sus hijos y quién enseña, ¿cómo le llaman para el curso? ¿No? ¿Quién enseña prácticas de relación familiar? Las escuelas no tienen nada de eso y todo el discurso es darles las habilidades y destrezas para ser productivos, competitivos internacionalmente, más inglés, más todo. Esa era la parte del nuevo discurso de desarrollo. Y ahí un tema es una crítica al capital humano. Pero digamos, las escuelas, yo no sé hasta qué nivel de ámbito la municipalidad puede entrar. Sí, bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo, tenemos un discurso de pasar la competencia a la capacidad, ¿verdad? El gobierno central tiene las competencias, pero nosotros consideramos que como gobierno
entonces trajimos un programa de empatía canadiense, que de hecho tiene métrica científica, ¿verdad? Y todo, hace congresos de neurociencia, de cómo afecta, ¿verdad?, la empatía en la calidad de vida y en las relaciones, en la calidad de las relaciones, porque sabemos que nos podemos enfocar en muchos factores que afectan la calidad de las relaciones, pero escogimos la empatía, ¿verdad? Porque teníamos que escoger algo, ¿verdad?, en lo que podíamos trabajar. Hay un libro, el Global Happiness Report, Global Policy Happiness Report 2018. El último capítulo trae algo de educación con Martin Seligman. Y entonces ellos están trabajando mucho en ese tema, pero ya enfocado a felicidad, ¿no? O sea, qué tipo de educación. Pero nosotros hemos hecho mucho municipal, porque le digo, ranqueamos, la idea era ranquear no las municipalidades por el ranqueo, sino para que el alcalde se preocupe. Algo que hemos hecho también les puede interesar a otros, es mostrar que la probabilidad de reelección del partido oficial, eso es lo que les interesa a los políticos, la probabilidad de reelección del partido oficial depende de la felicidad de la gente, no tanto de la tasa de crecimiento del ingreso. Y entonces ya tenemos investigación, porque a los alcaldes les interesaba qué puedo hacer yo por la felicidad, porque querían reelegirse. Y entonces pues, sí importa eso, ¿no? Pero hay mucho, tenemos unos libros que sacamos, se los puedo enviar y eso, ¿no? Sí, con mucho gusto. Yo conozco por encima lo que se ha hecho en Curridabat. La mayoría, digamos, de lo que se ha desarrollado ha sido ya después de la salida de la realidad. O sea, y entonces es bastante nuevo y sí, nos encantaría poder hacerlo. Sí, hay nivel local, digamos, hay cosas que se pueden trabajar a nivel local, que es política municipal, y hay otra nacional, que es también donde interesa mucho la agenda. Australia, incluso el Banco Central de Australia tiene indicadores de felicidad para política monetaria, ¿no? Pero pues es política fiscal, salud es muy importante, salud, educación, diseño urbano. Decimos que antes que medir el capital físico tenemos que medir la habitabilidad de la ciudad, porque ahí vive gente, no es edificios ni nada de eso, ¿no? Eso venía por acá, pero no voy a hablar, no se preocupen. Aquí venía George Bush. Por ejemplo, vea, aquí teníamos lo del capital físico a la habitabilidad de las ciudades, ¿no? Entonces, la sensación de pertenencia, la gente necesita sentirse que pertenece a un lugar y a una masa. Por eso es muy importante las actividades de los sábados y los domingos. Hoy nos reunimos al frente de la catedral o de la iglesia y salimos a caminar o a correr, ¿no? Eso genera sensación de pertenencia, ¿no? En el mundo de los objetos, la gente se fija en las autopistas, en los rascacielos, en los metros, trenes, pero esos son instrumentos, hay que fijarse en la gente, ¿no? Cómo está, cómo se siente, ¿no? Y entonces ahí vienen las actividades recreativas, salud mental, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas a nivel comunal que se han hecho, ¿no? Y hay proyectos en otras partes del mundo. Santa Mónica es muy famoso. Sí, Santa Mónica tiene un proyecto grande del alcalde a nivel comunal, ¿no? Y me parece muy bien lo que vienen diciendo, no lo conozco a fondo, pero con gusto veo la encuesta y sobre todo es pasarla de saber cuál es el nivel de felicidad, a ver a nivel de política local qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? Por ahí venía el del capital natural, este es el de los niños, ¿no? O sea, este es el del capital social, que es una aberración, ver a la gente como contactos para subir, para que me den un puesto. Esas son relaciones no gratificantes. Las gratificantes son las no instrumentales. Entonces eso, ahí está todo el tema relacional. La idea de, bueno, este se los menciono porque todo el mundo habla del MBA, nadie habla del MLA. ¿Cuáles universidades tienen MBA acá? ¿Han oído MBAs? Master in Business. Montones. Leisure. Es muy importante el ocio, pero nadie estudia qué hacer con el ocio para que la gente esté satisfecha, ¿no? A gusto.
cuál infraestructura, qué programas, ¿no? Entonces hay una serie ya de temas de política pública, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco a don Alexis, ¿no? O sea, es muy importante. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. ¿Sí? Viera que me llamó mucho la atención cuando habló de la línea de pobreza, digamos que es como un umbral y si uno ya pasa de ahí, entonces ya no se cuenta como una persona miserable. Digamos, al estudiar la felicidad en las personas, también hay como un umbral, digamos, yo tal vez puedo tener un umbral personal que diga, bueno, a partir de este punto ya me siento más feliz, o tal vez ya alcance un trabajo donde puedo pagar mis deudas, vivir con holgura, algo así, digamos. Eso es un factor que cuando uno estudia cada persona, luego uno lo puede como, no sé si es intrínseco, digamos, a las métricas de ustedes, para luego promediar como la felicidad de todo el mundo, digamos, para sacar de una ciudad o de un país, porque como es tan personal. Sí, lo importante es cómo vive la gente su vida. Y ahí hay una discusión que empieza también a inicios del siglo XIX sobre el objetivismo, porque un poco lo que entiendo es que necesitamos a la hora de estudiar a la gente usar parámetros que sean comparables, ¿no? Para agregar. A inicios del siglo XIX se plantea eso con la expansión de las ciencias duras. Y hay un libro muy bueno de un filósofo, Edmundo Husserl, que casualmente se llama La crisis de las ciencias sociales europeas. Y Husserl lo que dice es que por tratar de objetivizar lo que es subjetivo, nos hemos olvidado de la experiencia de la gente. Lo importante es cómo vive la gente su vida. Y entonces por eso es importante ir con la gente y preguntarle a ellos. Así lo vive él. Si usted tiene, por ejemplo, lo que llaman nivel de, ¿cómo le llaman al dolor? Nivel de tolerancia al dolor. La gente tiene distintos, y entonces tal vez a usted no le duele y al otro sí le duele. Ahora, yo no le puedo decir al que sí le duele mentira, eso no es cierto, a usted no le duele porque no, ese es su nivel, esa es su vida. Así la vive usted con sus estándares, sus valores e incluso su cultura, que es algo que no está en el discurso de desarrollo, que las culturas tienen distintos estándares, ¿no? Y lo que interesa es saber cómo vive la gente su vida, porque incluso si usted lo que quiere explicar es comportamiento, vayámonos a la economía de las decisiones, del comportamiento, necesita saber cómo vive la gente su vida. De nada le sirve un estándar homogéneo, porque el que le duele mucho porque tiene un nivel de tolerancia bajo, ese va a salir corriendo del dentista, el otro se va a quedar. ¿Qué le sirve más? Tomar los estándares de la gente tal como ellos son. Es trabajar con seres humanos, ¿no? Con las personas, irse a las personas. Entonces nosotros al agregar no tratamos de hacer un ajuste por sus estándares de tolerancia, porque nos daría una apreciación incorrecta de cuál es su dolor. La correcta es, dada su nivel de tolerancia, así le doy, dados sus estándares de evaluación, así se siente usted un fracasado o un exitoso. Dados sus niveles de adaptación hedónica, así habrá sobrepasado usted el luto o todavía no lo habrá sobrepasado. Pero que le está doliendo o que está siendo feliz es una vivencia que sí existe. Entonces nosotros no homogenizamos, sino que a la hora de agregar, pues lo que hacemos es ver la felicidad de cada quien, y ya ahí usted usa indicadores, hasta un coeficiente de Gini puede usar si quiere, ¿no? De la felicidad de la gente. Distribución, varianza, ¿no? Los que están por debajo son muy infelices, muy felices, eso se puede hacer, pero no recomendamos homogenizar o buscar cierta objetividad, porque ya a nivel epistemológico el tema es que esto es inherentemente subjetivo. Cuando yo decía que no existe sin el sujeto, es que el dolor, el sufrimiento no está en la aguja. La aguja del dentista por sí solo no. Usted necesita una persona. Y ahí el dolor ya sí depende de la persona. Y eso es lo que hemos dejado por fuera cuando nos enfocamos a la aguja. Y yo lo que quiero saber es que la gente tiene distintos niveles de tolerancia, distintos estándares de éxito, que en Estados Unidos el concepto de éxito es distinto al de Talamanca,
Y entonces, ¿para qué voy a homogenizar? Es mejor tome la gente como es. La frase que usamos es people as they are, not as we would like them to be, que es la gente como es, no como nos gustaría a nosotros que fuera, porque ya eso es más normativo. ¿Alguien más? ¿Todo el mundo sabe que está aburrido o cansado? ¿O todavía no se han dado cuenta? ¿O que sería otra vez como decir, ustedes están aburridos, pero no se han dado cuenta, ya debieron irse hace media hora? No se han dado cuenta, ¿verdad? No, ellos son los que saben, dados sus estándares de aburrimiento, ¿no? Marcos, gusto verte. Igualmente, Daniel, un gusto. Hace años que no nos veíamos. Sí, es un placer verte de nuevo acá. Muchas gracias por invitarnos. Me llama mucho la atención que en realidad uno ve, digamos, y escucha, y esto es como se ha venido diciendo, de que es más importante quizás menos tener y más ser, ¿verdad? En el fondo, digamos, la economía ha insistido mucho en la preocupación que tiene sobre todo ahora con tasas cada vez más pequeñas de crecimiento de los países, ¿verdad? Un esfuerzo centrado en crecimiento de todo lado. Y lo que nos presenta es bastante filosófico, ¿verdad? Realmente es completamente filosófico, ¿verdad? Muy estratégico si uno quiere, ¿verdad? En algunas partes, como él decía, ¿verdad? La felicidad parte dónica, parte de las relaciones y fundamentalmente en las relaciones en la polis, decía él, ¿verdad? Que era donde tenía sentido. Pero me llama poderosamente la atención porque los que hemos trabajado en cuestiones de economía de recursos naturales venimos insistiendo que lo mejor no es que Malthus no estaba tan equivocado, ¿verdad? Que el planeta no va para tanto, ¿verdad? Porque nos hemos enfocado insistentemente en seguir extrayendo recursos, ¿verdad? Que ya los balances naturales se han desajustado bastante y por esa insistencia de extraer, ¿verdad? Buscando ese progreso, ¿verdad? Que a lo mejor si fuésemos más si tuviésemos menos, ¿verdad? Lo que al final quiero decir es que ese despiste de la economía puede ser muy serio para el futuro de la humanidad, muy catastrófico, ¿verdad? Porque es un despiste que a lo mejor va a llevar a la humanidad a perder esta nave espacial que no hemos encontrado en ninguna otra cercana, ¿verdad? Y si no reencontramos la senda, a lo mejor y nos quedamos sin casa, ¿verdad? Sí. Comento, porque sí es un tema grande, digamos, esto es de todo lo que he hecho, digamos, lo que menos he trabajado es capital social, lo tengo muy trabajado, capital humano, la inversión, la livelihood, eso, pero esto apenas lo tenemos esbozado. Este cambio de la idea del capital natural a una visión de esto no es, la tierra no es capital natural, es nuestro hogar. Y una visión de ecosistema, ¿no? Donde curiosamente hay en América Latina la herencia indígena nos da otra relación con la naturaleza. Ahora en los estudios que hacíamos, Estados Unidos viene de una cultura de dominar la naturaleza. Para ellos el desarrollo es control de la naturaleza y así se vende a veces el concepto de desarrollo. Usted domina la naturaleza. Para los indígenas latinoamericanos es vivir en la naturaleza, o sea, ser parte de la naturaleza, ¿no? Y verlo de otra manera distinta. Pero sí es muy importante porque cuando uno estudia las fuentes de felicidad se da cuenta que son ambientalmente amigables, ¿no? Uno puede lograr felicidad sin perjuicio para el planeta. Eso se puede hacer. Hay un movimiento de growth, que me imagino que lo conoces, de crecimiento, ¿no? Que es ya más extremo de crecer. Pero la idea es, el ambiente hay que verlo de otra manera. Como especie crecimos en la naturaleza. Y por ejemplo, me tocó ver una presentación muy interesante de un
era alguien que estudiaba, decía, se llamaba algo así como una visión de la felicidad desde el intestino grueso o algo así. Era sí. Y es un bacteriólogo, supongo que se dice, ¿no? Que estudia bacterias. Y entonces la importancia de las bacterias que tenemos en el intestino grueso a través del sistema nervioso para la felicidad, ¿no? Y cómo esas bacterias se van perdiendo, que es un detallito, ¿no? Pero le da a uno esa visión de ecosistema, incluso dentro de nuestro cuerpo, cómo las bacterias son tan importantes para cómo nos sentimos, cómo vivimos, y es un ecosistema. Y claro, cuando nosotros le recomendamos leche en polvo en vez de leche materna, no nos damos cuenta de que estamos destruyendo ese ecosistema, y eso tiene consecuencias de depresión y cosas a posteriori, ¿no? Desde ahí hasta esta idea de que vivimos en la naturaleza, no la idea del dominio de la naturaleza, que es muy inglesa, y los norteamericanos la heredaron de Inglaterra. Ellos aniquilaron los indígenas que habían, y entonces nunca tuvieron herencia indígena como si hay en América Latina. Eso da una cultura latinoamericana distinta a la anglosajona, y es lo que estamos estudiando. Mencionaste Tener y Ser, ¿no? Curiosamente, ese libro de Eric Fromm es un libro de Eric Fromm del 76. Hay 3 libros famosos ahí en el mismo año. Tener y Ser, que es una crítica a esta idea de tener, ¿no? Del 76, otra que se llama Las frustraciones de la riqueza, de Zitowski, que es otra crítica a la abundancia, y una que se llama Los límites sociales del crecimiento económico, que es esta idea de estatus, y que vea, más crecimiento no da más felicidad. Son de la misma época que el paper de Easterling del 74, incluso Zitowski cita a Easterling. Entonces ya como que es un movimiento en los 70 que decía, ver, por aquí no va la cosa, ¿no? O sea, el crecimiento, pero uno ve que todavía sigue la gente pensando en crecer, crecer, crecer. No que crecer sea malo per se, es que no es bueno per se. Tal vez si orientamos el aumento en la productividad a comprar naturaleza, a comprar tiempo libre, a educar mejor a los niños, eso genera felicidad. Pero crecer por crecer es absurdo. Sí. Yo tenía mucho comentario. No, bueno, primero agradecerle por la charla, porque realmente creo que este tipo de temas no es algo que se aborde mucho en la escuela, entonces agradecerle. Gracias. Excelente. O sea, el tema de, tal vez a mí me ha gustado como mucho, es que mi papá siempre dice como que antes se veía mucho mejor, o sea, en cuestiones materiales y en cuestiones económicas. Pero revisando los datos, muchas de las cosas que él me decía no me calzan. O sea, recientemente veía que el consumo ha aumentado 4 veces en cuestión de un siglo. Entonces yo decía, puede ser la razón para que mi papá diga esto, ¿verdad? Que en términos económicos ellos dirían mejor. O sea, y tal vez me pasó como con el ruedo económico que comentaba usted, con el tema de eso que claro, o sea, toda la población aumenta el consumo, pero todo lo aumenta a una escala similar, digamos. Entonces las aspiraciones que pasamos a tener son mucho más grandes que las que teníamos antes. Entonces esa parte me pareció genial, y a mí me gusta mucho el tema de la política, y realmente no he tal vez logrado interiorizar por qué realmente el coeficiente del Gini es un problema en cuanto a la desigualdad, o sea, por qué la desigualdad es tanto un problema. Y o sea, muchas cosas me ayudó mucho escucharlo como para llevar a ese plano de la política y entender ese punto. Tenemos estudios de ingresos relativos, ¿no? Que es eso. Cuando la varianza en la distribución del ingreso aumenta, si usted se compara con estos de arriba, y estos aunque usted se esté moviendo hacia arriba, estos se le están alejando, eso genera frustración. Usted tiene más, pero está frustrado porque con los que se comparan tiene mucho más. Es como decirle a un alumno, vea, usted tiene un 8, y ahora le voy a subir a 8.20, ¿no? Pero a aquel que tiene un 8.20 le voy a subir a 10. Entonces, un 8.20 contra un 10
se ve muy grande, entre un 8 contra un 820, ¿no? Entonces, esas diferencias generan frustración. Hablando de política, digamos, una de Carol Graham, que está en Brookings, ella tiene unos estudios de cómo los blancos de Estados Unidos, no es que están materialmente peor que antes. ¿Qué fue lo que estaba pasando en Estados Unidos? Que los negros y los hispanos se iban acercando. Y esto es lo que llaman la brecha de distancia. Esos son los grupos con los que yo me distancio. Como blanco, este era mi estatus y los negros estaban abajo. Cuando usted ve que los negros se le acercan, usted tenga más, pero estos otros grupos que usted trataba como distancia social, se le acercan, usted se siente frustrado, enojado y vota por Trump, ¿no? No, y eso explica políticamente. Se pasó un negro al barrio, ¿verdad? Y eso genera, es que ellos relativamente están peor, aunque absolutamente estén igual. Nosotros hicimos un estudio sobre las reformas pro mercado en América Latina. Cuando usted ve el impacto en indicadores tipo pobreza objetivos, las reformas pro mercado mantuvieron la situación más o menos igual. Pero la parte subjetiva empeoró. Y eso explica el giro a la izquierda allá hace como 12 años, ¿no? Cuando aparecieron los Chávez, los Kirchner. Es un resultado de frustración, pero uno no lo ve en lo objetivo. Vea que antes trabajaba uno y con eso vivía una familia de 6, ahora trabajan los 2 y no alcanza. No hay algo raro en eso, ¿no? Antes como el señor trabajaba, la mamá estaba en la casa, cuidaba 4 niños y ahí vivía. Entonces su papá tiene razón en que él vivió una vida que a él le parece más feliz, ¿no? Y quedarse viendo el mundo de los objetos, el PIB, las mercancías, no le ayuda a usted para entender la vivencia. Pues mejor hable con la gente, ¿no? O sea, y aprenda, de hecho, es la labor de un economista no es decirle a su papá, vea, está equivocado porque mis teorías, no es, voy a revisar mis teorías para entender a la gente. De eso trata una ciencia social, entender al ser humano, como es, no como nos gustaría que fuera. Bueno, agradeciendo a Gracias. Mariano de nuevo. Les invitamos a que nunca ustedes. Gracias.